Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio bíblico inductivo, lo hacemos por la naturaleza de la transmisión, expositivo, así que nos encontramos estudiando el Evangelio según Mateo y hoy nos corresponde analizar la primera parte del capítulo número 12. Hemos estado hablando de que Mateo organiza su narrativa del Evangelio en grandes bloques que tienen que ver con enseñanza, luego narrativas de los hechos de Jesús, luego otro bloque de enseñanza y así narrativas y así se va de aquí en adelante. A partir del capítulo 13, él va a volver otra vez a un bloque de enseñanza. Aquí nos está narrando en el capítulo 12 varios hechos de Jesús. Aquí se puede empezar a ver ya la oposición que el ministerio y las enseñanzas de Jesús provocaron, sobre todo con los religiosos de esa época, eh, a raíz de varios aspectos que hoy vamos a empezar a analizar. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, le pido que la mantenga abierta en el capítulo número 12 y si no, pues vamos a ponerla aquí a la vista, la versión digital. Hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 21 y la otra semana pues vamos a terminar el capítulo. Así que vamos a leer ahorita de el versículo 1 al versículo 8 en la traducción, la versión Reina Valera 60. Acompáñenme en la lectura. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Muy bien, vamos a analizar esta primera porción. Solo déjeme poner una cosa acá en mi celular. Ajá. pero- Vamos a ir a nuestra versión así en paralelo con varias traducciones y vamos a analizar qué es lo que está pasando acá en este bloque. Dice, ahora vamos a leer la NBI para contrastar. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados un día sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y a comérselas. Bueno, analicemos un poquito el contexto general. En la ley de Moisés, particularmente a partir de la emisión del Decálogo y luego todos los mandamientos y reglas que Dios le dio al pueblo, se establece que deberían descansar un día a la semana, el séptimo día de la semana, o sea, el último. El primer día de la semana, aún para nosotros en este lado occidental, el primer día de la semana es el domingo. Muchos piensan que el domingo es el último día de la semana, pero el calendario inicia el primer día de la semana, que es los días domingo.
Dios había puesto esta norma que no trabajaran el séptimo día y que descansaran. El Señor no dio mayor ordenamiento respecto de qué sí podían hacer y qué no. Y algo de lo que sucedió es que los rabinos de esa época empezaron a pensar, bueno, pero ¿y qué sí es trabajar y qué no? Y ellos empezaron a elaborar una serie de escritos muy amplios, por cierto, respecto a lo que ellos pensaban que era trabajar y que pensaban que no era trabajo. Y así normaron una inmensa cantidad de cosas. Pero eso no fue el Señor el que dio esos mandatos. Quiero expresarlo muy claramente. Por cierto, Jesús, cuando estuvo en la tierra, se opuso fuertemente a ese tipo de mandamientos de hombres. En algún momento él les dice que ellos, por seguir los mandamientos de los hombres, habían invalidado la ley de Dios. Y es que, eh, por ejemplo, voy a comentar algo que aparece en algunos escritos. Dice, camino de un día de reposo. ¿Qué es eso? Eso no estaba en el Antiguo Testamento, fue algo de lo que estos rabinos normaron. Y decía, bueno, si usted camina cierta cantidad de metros, no es trabajo. Pero si camina y se pasa de esos metros, ya se considera trabajo. Si usted lleva una carga y que sea hasta cierto peso y de cierta cantidad de pasos, no se considera trabajo. Pero si la carga es mayor, entonces se considera trabajo. Y así habían normado lo que usted no tiene idea de lo que se podía y no se podía hacer en un día de reposo. Pero eso no fueron los mandamientos directos del Señor. El Señor solo dijo que debían descansar, que no trabajaran. Con respecto de cosas de salud, por ejemplo, si usted se enfermaba, decía qué cosas usted sí podía ir al médico a buscar ayuda y qué cosas no, qué cosas podían esperarse hasta el siguiente día. Y así, como usted no tiene idea. Entonces, ¿qué está pasando acá? Jesús, un día de reposo, va pasando, va está caminando y pasan enfrente de un sembrado. La ley en el Antiguo Testamento decía que eh, las personas que sembraban sus terrenos no debían cosechar hasta la última cosa, sino debían dejar unos pocos para los pobres, para que los pobres pudieran entrar a ese terreno y cosechar algunas cosas. Pero el espíritu y el sentido de esto era que pudieran tener algo para comer en el camino. No era que si usted encontraba un naranjal, pues yo llevo mi pick-up y lleno mi pick-up y me lo llevo, eso es robar. Era diferente, era básicamente que si usted va pasando por un naranjal en un día de calor, usted tenía autorizado entrar y cortar un par de naranjas para, otra vez, su consumo, particularmente para el pobre. Y estos hombres que seguían a Jesús, Jesús mismo dijo, pues el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar la cabeza, tenían una gran limitación económica, dependían de donación de personas, de que la gente los hospedara en las casas, les diera de comer. Bueno, estaban una gran cantidad de limitaciones. Quiere decir que ellos calificaban para esto que estaban haciendo, entrar en un terreno y poder cortar algunas espigas de trigo y comérselas. Am, Esto provoca un malestar en los religiosos. Aquí dice en los fariseos, pero los religiosos de ese tiempo estaban conformados mayoritariamente por un grupo que se llamaba los saduceos y el grupo menor del Sanedrín eran los fariseos. Ese era el gran grupo de gobierno religioso de Israel. En este caso, los fariseos fueron los que se opusieron a esto. Los fariseos, por cierto, eran inicialmente muy apegados a las escrituras, pero también muy apegados a la tradición de los rabinos. Y ellos velaban duramente porque la gente cumpliera todo esto. Jesús en una oportunidad les reprende porque dice, ustedes ponen grandes pesos sobre la gente, pero ustedes no están dispuestos a llevarlos ni siquiera un pequeño tramo. Eh, o sea, ellos no se ponían de ejemplo en el cumplimiento, sino solo exigían que la gente
cumpliera todos estos mandatos humanos. Y entonces ellos en el versículo 2 dice, al ver esto los fariseos dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado, porque según esas normativas humanas decía que no podías cortar, no podías cosechar. Eso es lo que decían estos mandatos que están incluidos aún hoy en día en algo que se conoce como el Talmud. El Talmud decía, no se puede cosechar, no se puede, por ejemplo, si tú cosechabas unas espigas para comerse el trigo que está dentro de las vainas, hay que eh, golpearlo, digamos así, con un instrumento y luego tirarlo al aire para que una parte se lo lleve el viento y solo queden puramente los granos. Eso, según el Talmud, está prohibido. Entonces, cuando ellos miran esto, dicen, mira, tus discípulos están violentando el día sábado, lo que está prohibido en el sábado. Veamos qué fue lo que hace Jesús. Jesús no se pone a defender el hecho de que ellos estén cortando unas cuantas espigas para comer, más bien les hace reflexionar respecto a algunos hechos históricos que ellos debían conocer. Si ellos eran los religiosos, ellos deberían haber leído en la ley este par de cosas que Jesús les pone como ejemplo y que tiene el propósito de confrontarles en el fondo del asunto, no nada más en la forma. Él les dice, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios? Ah, déjeme ver. Sí, entró en la casa de Dios, él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, los que no se les permitía a ellos, sino solo los sacerdotes. ¿Qué es aquí el tema? Dice en primero de Samuel 21, del 1 al 6, eh, que David y sus hombres en una oportunidad habían pasado casi todo el día, me recuerdo que venían de una batalla y no habían comido nada, y el sacerdote les dice, bueno, pero ahí están los panes de la proposición. Eran unos panes que estaban primero en el tabernáculo, ¿no? Y después en el templo. En este caso todavía estaba el tabernáculo. Estos panes los ponían en una mesa los sacerdotes, nadie podía entrar ahí, estaban toda la semana, al final de la semana los sacaban y eran para la alimentación de los sacerdotes. Nadie más que los sacerdotes podían comer de ese pan. Eso decía también Levítico 24:9, que nadie debía comer el pan consagrado. Ok, entonces Jesús le está diciendo, ¿no se recuerdan ustedes que en una oportunidad sus hombres estaban desfalleciendo y ellos comen de los panes que solo los sacerdotes podían comer? O sea, en un sentido Jesús le está diciendo, mira, no, perdón, Jesús no. David rompió la ley en este caso. ¿Por qué no es culpable? Y les pone otro ejemplo. ¿O no han leído ustedes en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? ¿A qué se está refiriendo acá? Los sacerdotes tenían que estar en el templo, en el tabernáculo, perdone, haciendo su tarea toda la semana, no tenían reposo. Entonces, el día de reposo, los sábados, los sacerdotes siempre presentaban los sacrificios, hacían todo lo demás que tenían que hacer. ¿Por qué a ellos no se les inculpa de faltar a la ley del día de reposo? Eso es lo que le está preguntando Jesús. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? O sea, ellos trabajan el sábado. Entonces, ¿cuál es el punto con ustedes? Y él les dice una afirmación profunda acá. Hoy no tenemos tanto tiempo para quedarnos en este punto, pero Jesús aquí en estas confrontaciones se va a comparar con cosas que los judíos tenían en alta estima. Por ejemplo, Moisés, el templo, eh, el día de reposo mismo, ¿verdad? Y vamos a encontrar varias comparaciones en que Jesús dice, por ejemplo, hablando del día de reposo,
Dice, uno más grande que el día de reposo está acá, uno más grande que el templo está acá, uno más grande que Salomón está acá, uno más grande que Moisés está acá. No, no eh, uno tras otro estas afirmaciones, pero en todas estas eh, respuestas y confrontaciones que está haciendo con los religiosos, él se empieza a comparar y él dice, uno más grande, recuerda eso. Y dice aquí está uno más grande que el templo. Para los judíos decir que alguien era más grande que el templo era una cosa tremenda. Y entonces eso provocó un gran shock en ellos. Ya va a ver usted qué es lo que deriva de todo de este tema de la confrontación de los religiosos con Jesús. Jesús no argumentó, no gritó, no se exaltó, simplemente les hace reflexionar y meditar sobre lo que ellos están señalando. Dice, aquí viene otra vez, sepan que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ah, esta expresión del Hijo del Hombre era una expresión que Jesús usaba sobre sí mismo. Es una expresión que viene del libro de Daniel, si mal recuerdo, está en el capítulo 8 o 9, donde hay una visión en el cual está el anciano de días, que es Dios, ¿verdad? Y se acerca a uno que dice que tenía apariencia de Hijo del Hombre y a él se le da autoridad, etcétera. Entonces, esta expresión Jesús la usa para sí mismo, para mencionar. Él no dijo yo soy el Mesías, él se refería a sí mismo siempre como el Hijo del Hombre. El que había leído esa profecía sabía que esa expresión venía del libro de Daniel. Muy bien, vamos a continuar leyendo, solo permítanme un momentito. Ok. Una cosa importante acá en el versículo 7, creo que me lo salté un momentito por ahí, perdone, pero este es de suma importancia. Porque Jesús le dijo, si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los que no son culpables, o sea, no condenarían a los inocentes. Ah, esa escritura, misericordia quiero y no sacrificio, está en el libro de Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 6. Así lo escribió el profeta en el Antiguo Testamento. Y es profunda, muy profunda, porque Dios está más interesado en que nosotros eh, no hagamos solamente las cosas porque hay que hacerlo, eso sería religiosidad, sino buscando agradar el corazón de Dios. El corazón de Dios es todo misericordia, es amor, etcétera. Y Él le dice, pues los discípulos están en su derecho de entrar y agarrar unas espigas porque tienen hambre, son pobres, la ley los avala, pero ustedes lo están tratando de señalar, ¿verdad? Simplemente porque contradice sus leyes humanas. En lugar de que ustedes se compadecieran y usaran de misericordia, lo que están haciendo es pretendiendo presentar sacrificios. Eso es lo que está aquí eh, resaltando Jesús, y esto es sumamente importante. Vamos al siguiente párrafo del versículo 9 al 14. Usted se va a dar cuenta aquí que el tema del día de reposo continúa en discusión de parte de los religiosos. Ya Jesús los hace reflexionar, los confronta con estas dos grandes verdades, pero ellos vuelven al ataque. Ahora de otra manera. Vamos a leer del 9 al 14. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había uno allí que tenía una mano seca. Preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo un día de reposo, no le echa mano y la levanta? La levante, dice acá en Reina Valera. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja?
Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esta misma narrativa, así como está puesto aquí en la pantalla, aparece también en Marcos 3 del 1 al 6 y en Lucas 6 del 1 al 11. En Marcos se nos dice un aspecto importante que Mateo no recoge, y es que eh, él les pregunta, ¿qué está permitido hacer el día de reposo, el bien o el mal? Y viene esta respuesta y lo que les dice acá. Por eso es que en el 12 aquí dice, por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, esa pequeña frase que Mateo omite le añade mayor riqueza a entender todo lo que está pasando en este momento. Porque Jesús entonces de nuevo les hace reflexionar, no simplemente les contesta, sino les hace meditar y les pregunta, es- ¿qué se debe hacer el día de reposo? ¿El bien o el mal? Y todos hubieran pensado, pues bien, no sé si lo dijeron, pero todos hubieran pensado, sí, pues claro, hay que hacer el bien. Y por eso Jesús les pone este ejemplo. Vamos a ir a nuestra Biblia en paralelo y vamos a comentar del versículo 9 al versículo 14. Ok. Dice, pasando de allí, entró en la sinagoga. La sinagoga era un lugar eh, que durante el tiempo que los israelitas estuvieron exiliados, cuando fueron llevados a Babilonia, ya no había templo. El templo era el lugar de comunión de todo el pueblo de Israel para adorar a Dios, se presentaban sacrificios, etcétera. Por cierto, la dinámica de ese templo no es, diría yo, para nada similar a la que hoy en día nosotros llamamos los templos, o sea, los edificios de las iglesias. Algunos piensan, por ejemplo, cuando dice que los primeros discípulos se reunían todos los días en el templo y por las casas. Y entonces la dinámica cristiana de hoy en día es que si uno se reúne en el local de la iglesia, pues hay oración, hay alabanza, hay comunión unos con otros, etcétera. En el templo de los judíos, básicamente usted solo podía llegar a la puerta y presentar el sacrificio que le correspondía por sus pecados, pero no era un lugar para el pueblo, por lo menos, para cantar ni para tener comunión, etcétera, como hoy en día pensaríamos. Los que cantaban eran los levitas que estaban ahí adentro y glorificaban al Señor, etcétera. Pero el pueblo solo llegaba a presentar sus sacrificios por sus pecados o sacrificios de gratitud y punto. Entonces la dinámica era muy diferente, ¿no? Ah, estaban mencionando que cuando se lo llevaron cautivos y fueron a Babilonia, debido a la dureza de su corazón, Dios envió este cautiverio y ya no había templo, entonces el centro de la adoración religiosa de Israel ya no estaba. Ellos constituyeron estos lugares que se llamaban sinagogas, era como una casa grande donde alguna gente se podía reunir, particularmente para leer la escritura. El tema central en la sinagoga, sí se cantaban algunos pequeños himnos, pero el tema central era la lectura, exposición y, si podemos llamarle así, discusión de la exposición bíblica, ¿verdad? Eh, entonces, cuando dices entró en la sinagoga, había muchas sinagogas en los lugares. De hecho, la ley judía decía que si habían más de 12 hombres, ya se podía constituir una nueva sinagoga. Entonces, imagínense, habían una gran cantidad de población en Jerusalén, habían muchas sinagogas, no era una única, pero él entró aquí en la sinagoga, ¿verdad? En una de estas sinagogas.
Y dice, donde había un hombre que tenía una mano paralizada o una mano seca, dice en las versiones más formales, en las versiones parafraseadas dice deforme y paralizada. Eh, Déjenme ver una cosa acá muy rápidamente. Sí, tuida eh, seca en inglés, ¿verdad? Bueno, en el griego, en lo que decía la palabra original, ceros, que tiene que ver con ambas cosas. Algunos estudiosos piensan de que ya que se había iniciado una discusión sobre el sábado, es- ellos piensan que es muy probable que ellos llevaran a este hombre ahí a la sinagoga con el propósito de tentar a Jesús. Algunos piensan que fue llevado intencionalmente. Bueno, aquí la Biblia no lo dice, pero cuando se ponen a pensar en esto, bueno, probablemente ellos querían insistir de nuevo en este tema del día de reposo. Y dice, bueno, ya que el hombre está ahí, si lo llevaron ellos o no, dejémoslo por un lado en este momento, pero dice, y buscaban, bueno, dice, había un hombre, estoy leyendo la textual, la segunda columna, que tenía una mano seca y para poderlo acusar le preguntaron. O sea, ellos aprovecharon esto, ¿verdad? Aprovecharon que estaba este hombre ahí para preguntarle algo de nuevo con el tema del día de reposo. Y le dijeron, como buscaban un motivo para acusar a Jesús, dice la NBI, le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Y ya le mencioné hace un ratito que ellos tenían en sus reglas humanas ciertas cosas del tema de sanidad que se podían hacer y otras no. Eh, Aún habían algunas cuestiones que uno diría, no, pero esa es una cuestión de alta emergencia y la ley que ellos establecieron no permitía aún en esos casos que una persona fuera atendida. Y entonces están esperando qué va a hacer Jesús. ¿Le va a sanar en sábado o no? Y le preguntan, ¿está permitido sanar en sábado? ¿Es lícito sanar en sábado? Dice, permite la ley. Eso es lícito tiene que ver con lo que las leyes y reglamentos permiten, esa palabra lícita, ¿verdad? Un momentito, ¿sí? Es legal, dice en inglés, y tiene que ver con, ¿sí? Algo que es sustentado o apoyado en la ley. En este caso, la ley judía. Antes de ver la respuesta, pensemos un momentito. Uno diría, sí, si él está hablando ahí arriba que si los discípulos tenían hambre, no debían usar de misericordia en lugar de ir a lo que los reglamentos decían y dejarles comer, mucho más en este caso que es una persona que está enferma, ¿verdad? Pero ellos querían probarle, ¿verdad? Dice, querían acusarle. Déjeme un momentito acá, de nuevo. mm, Sí, ellos querían hacer cargos contra él, ¿verdad? Acusarle. Eso es lo que dice en el griego. Y le pregunta, ¿verdad? ¿Está permitido sanar en sábado o no? Lo más probable es que ellos, bueno, vea pues, los religiosos que andaban detrás de Jesús, pero no porque le quisieran seguir, sino porque andaban viendo lo que hacía y dónde lo, entre comillas, cachaban para señalarlo para algo, ya se habían dado cuenta que Jesús hacía una gran cantidad de milagros en un montón de lugares. Y, o sea, era evidente que estaban pasando milagros. Entonces no le acusaban tanto por decir, no, eso es falso, porque como si alguien que estaba ciego de repente mira, ¿cómo podían ellos negar eso que estaba pasando? No se podía. Entonces, en lugar de negarlo, empezaron a señalarlo de un montón de cosas, que violentaba la ley, y vamos a ver en la otra semana que lo acusan también de echar fuera los demonios, pero no por el dedo de Dios, sino por
el dedo de Satanás. Es una forma de defenderse de lo que ellos estaban viendo porque era evidente que se hacían milagros, prodigios y maravillas. O sea que ellos tenían una expectativa, de plano lo va a sanar. ¿Es lícito sanarlo? Ese es el punto. Y entonces Jesús les dice, si alguno de ustedes tiene una oveja y un día sábado se le cae en un hoyo, no la saca, no la agarra y la saca. Estoy buscando acá una, una referencia. Un momentito, por favor. Sí. Porque justamente en el Antiguo Testamento había unas menciones de algunas cosas respecto a los animales, justamente en este tipo de ocasiones. O sea, de nuevo le está confrontando también a lo que está escrito. Pero aquí está apelando básicamente a la misericordia, igual que arriba. Si ustedes tienen una oveja y se les va en un hoyo, no la sacan el sábado, lo más seguro es que sí. Dios no se va a molestar por eso, pero los hombres habían establecido tal reglamento que decía, no, no, eso que él está haciendo, cargar una oveja, eso se considera trabajo. Y Jesús le dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el día sábado. Por eso mencioné lo que algunos de los otros evangelistas añaden en esta narrativa, porque algunos le preguntan, ¿es lícito hacer el bien o el mal en sábados? Entonces, no, bien, es Jesús el que les dice esto, para ponerlos a reflexionar y llevarlos a esta conclusión. El día sábado es un día para hacer el bien. Y si este hombre necesita sanidad, pues ¿cuál es el problema que se le sane en el día sábado? Entonces le dijo al hombre, extiende la mano, que la tenías, dijimos, seca, tuida, ¿qué otra palabra? Paralizada. Y él le dice, extiende la mano. Aquí hay una cosa importante. Jesús lo único que hizo fue hablar, no ninguna acción física, como para que ellos le estuvieran señalando, eso se considera trabajo. Él solo le dice, extiende tu mano. Así que le extendió y le quedó restablecida tan sana como la otra. Ahora, los fariseos y religiosos, en lugar de gozarse de que el reino de Dios estaba manifestando en medio de ellos, en el 14 dice, salieron donde tramaban cómo matar a Jesús. Dice en la Reina Valera cómo destruirle. Y en la textual también dice cómo lo iban a destruir. En la palabra griega original tiene que ver con destruir algo. Y lleva implícito el matarlo, ¿no? Pero empezaron a pensar y a planear, tramaban, dice acá. Eh, déjeme ver. Sí, dice que convocaron a una reunión a todos los religiosos, pero no solo se quedaban ellos los que andaban ahí, sino a todos los demás, al concilio o al Sanedrín, y eh, empezaron a hacer planes de cómo iban a destruir a Jesús. Sigamos leyendo la última porción que tenemos para esta noche. Dice, pero mantén en mente qué es lo que acaba de pasar. Dice que empezaron a hacer planes para destruir a Jesús. ¿Qué hizo Jesús entonces? Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma.
Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Analicemos esta última porción y vamos a buscar acá si podemos tener una referencia. Déjenme ver. Isaías 42. Déjenme buscar una cosa aquí rapidito. Ok, del 15 en adelante. Ok, hay un complot para destruir y matar a Jesús, ¿verdad? Ya había colmado la paciencia de los religiosos. Jesús hacía cosas que según ellos no debía hacer en sábado, y no solo eso, sino los confrontaba con su religiosidad. Ah, bueno, hubo una cantidad de cosas en las cuales él incluso los critica fuertemente en otros pasajes del Evangelio. Entonces ellos empezaron a ver qué podían hacer para deshacerse de él. Ahora, piense por un momento, ellos son los religiosos, son una gente que representa el- el- la ley de Dios, hacer lo bueno, etcétera. Pero esta gente estaba llena de maldad en su corazón y de esa maldad dejan salir el deseo de matar a Jesús. ¿Qué hace Jesús? Se va de ahí. No se queda para confrontarlos. De hecho, la mayor parte del ministerio de Jesús fue en lugares donde todos estos religiosos estaban lejos. Y hablamos de que la mayor parte del ministerio de Jesús se llevó a cabo alrededor de los pueblos del mar de Galilea y o precisamente en Jerusalén, porque en Jerusalén tuvo oposición. Y aquí estamos viendo a estos miembros del concilio confrontarlo con el sábado y vamos a ver que con otras cosas. Ok, dice, consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar y muchos lo siguieron y él sanó a todos los enfermos. Los evangelios narran ciertos hechos específicos que al escritor le conviene para su narrativa. No quiere decir que él intencionalmente no esconda cosas que Jesús hizo, eso no es el punto, sino para el propósito central de su narrativa del Evangelio de Jesús. Ellos escogieron ciertas acciones, pero Jesús hizo muchísimas, muchísimas más cosas que no quedaron registradas en la Escritura. Por ejemplo, aquí dice, muchos le siguieron y él sanó a todos los enfermos. Entonces, ahí había ciegos, había mudos, sordos, leprosos, cualquier tipo de enfermedad que usted piense ahí, a toda esta gente, Jesús los sana. Pero interesantemente, de nuevo les dice que no dijeran quién era él, que no le descubriesen. Esto tiene varios propósitos. Uno, que si la fama se extiende y la gente solo quería salir de su necesidad, llegaban, pero no porque quisieran buscar a Jesús, sino porque necesitaban un beneficio de él, número uno. Y número dos, que las multitudes empezaron a crecer tanto que ya no podía entrar en los pueblos abiertamente. Dice que tenía que irse a lugares apartados. ¿Por qué? Porque llegaba mucha gente siguiéndoles. Y la otra cosa es que todavía no había llegado el momento de ser revelado como el Mesías prometido. Entonces Él les ordena que no digan nada. Esto pasa en varias ocasiones. A veces es difícil pensar
en esto, porque hay un ciego que él sana y le ordena que no diga nada y él lo va y lo dice. Y bueno, hay varias ocasiones que esto pasa, pero póngase usted en el lugar del ciego, o sea, usted es el ciego, vamos a pensar que era de nacimiento, no recuerdo en este momento, nunca había visto y de repente aparece un hombre que lo sana. Eso es para contarle a todos, pues, o sea, en mi deseo. Claro que Jesús les da instrucciones y a veces uno pensaría, qué difícil es quedarme callado con una gran y portentosa obra que Dios ha hecho en mí. Y dice acá, esto fue para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Voy a volver a leer este pedazo y luego, bueno, lo vamos a comparar cómo está traducido en las diferentes versiones, pero luego nos vamos a ir justamente a Isaías, que era 42, donde está contenida esta profecía. Entonces leámosla y comparémosla aquí y luego nos vamos a ir, porque por aquí dice, esto pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Esta expresión la usa mucho Mateo. Mateo, su evangelio está dirigido básicamente a judíos. Los judíos conocían la historia, conocían la Torá, conocían lo que hacían los profetas. Y entonces es el propósito de Mateo demostrar que Jesús está cumpliendo todo lo que había sido predicho para el Mesías, perdón. Que el Mesías iba a nacer en tal lado, que el Mesías iba a morir en tal lado, que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro. Mateo incluye una buena porción de cosas que él dice, esto sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito, porque él quiere que sus lectores se convenzan de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, aquí está mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones, anunciará justicia a los gentiles. Dice, eh, para los judíos cuando se hablaba del término naciones, ellos entendían que eran el resto de habitantes de la tierra que no eran judíos. Ellos erróneamente habían pensado que las promesas de Dios y la bendición de Dios era solo para ellos, cuando en realidad desde muchísimo tiempo atrás Dios había establecido que, por ejemplo, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Diría cualquier judío, todos los gentiles de la tierra. O sea, la bendición de Dios es para todos. Ellos habían hecho cierta división de de menosprecio sobre las naciones que no eran judías. La palabra que se usa acá es la palabra etnos, de donde viene nuestra derivación de palabras como étnico, que tiene que ver con razas o con pueblos, ¿verdad? De algún lugar. Luego dice, no disputará ni gritará, nadie oirá su voz en las calles. Voceará, dice las versiones más formales, ¿verdad? O sea, no peleará con su voz, levantará la voz para discutir o para pelear. Luego dice, no quebrará la caña rajada ni apagará la mecha que está por extinguirse. Aquí en la versión antigua usaron la palabra pábilo. Eso ya casi no se usa en nuestros tiempos, pero es cuando uno tiene una vela, una candela, decimos aquí en Guatemala, y la enciende, ¿no? Y ya se está por consumir. Entonces empieza a quemar lo último que tenía combustible y a veces como que parpadea un poco, está a punto de apagarse. A eso se refiere esta expresión acá. El pábilo que humea, ¿verdad? Que ya casi está por apagarse. Aquí dice, vea, no recuerdo ahorita, parpadea, dije yo, pero eso, el término más correcto es titilar. Aquí lo dice esta traducción, no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila. Las velas titilan cuando se les está acabando el combustible y están a punto de empezarse a apagar. Al final hará que la justicia salga victoriosa.
¿verdad? Mire cómo dice esta última traducción parafraseada: no romperá la caña que ya está doblada, ni va a apagar la mecha que esté apenas encendida, seguirá hasta que haga triunfar la justicia. O sea, el siervo de Dios era sencillo, humilde, no peleonero, el que estaba prometido desde el Antiguo Testamento. Y dice: y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Vamos a ir a Isaías 42, básicamente para remarcar esto que había sido dicho desde tiempos antiguos y que intencionalmente Mateo incluye acá para decir de nuevo, él cumple con todas las indicaciones de lo que el Mesías debía ser. Mucha gente que quería un Mesías guerrero, quería un Mesías que los liberara de la opresión de Roma. Aún los mismos discípulos, cuando ya Jesús muere, resucita y está a punto de irse al cielo, le preguntan un día: "Eh, ¿restaurarás ahora el reino de Israel?". Eso quiere decir, bueno, ¿a qué horas va a empezar aquí lo bueno y vas a quitar a toda esta nación opresora? El mismo Juan el Bautista, leímos hace algunas semanas que su duda, vea, pues su duda no era de fondo si era Jesús el Mesías o no. Yo creo firmemente que él estaba convencido de eso. Pero como miraba porque Juan tenía una idea del Mesías también guerrera, ¿verdad? El que viene detrás de mí es más poderoso, etcétera. O sea, un Mesías fuerte, vencedor. Y entonces él está en la cárcel y se empieza a entrar en duda. ¿Será este el que teníamos que esperar? Porque yo no miro que esté pasando nada. Y manda a sus discípulos a preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otros? Y Jesús le narra, le describe a Juan, le manda a escribir a Juan los milagros y maravillas y portentos que estaban descritos también en el profeta Isaías: que los ciegos verían, que los cojos correrían, que los sordos oirían. Así lo decía exactamente el profeta Isaías. Pero ellos tenían un prejuicio con respecto de que el Mesías era un Mesías vencedor, guerrero, eh, que iba a tomar por la fuerza el gobierno civil. Miren lo que dice Isaías 42, y lo puse de nuevo acá eh, en nuestra versión en paralelo para comparar algunas cosas. Está casi literal. Vamos a leer primero toda la columna esta, creo que del 1 al 4, sí, así es. Vamos a leer Reina Valera. El siervo de Jehová. He aquí mi siervo, eh, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán en él. Leámoslo en la NBI para hacer un contraste acá. Eh, lo he mencionado aquí en varias oportunidades durante estos estudios, porque alguien me preguntó: ¿y por qué en particular compara estas 6 versiones que tiene acá? ¿Cuáles son? La Reina Valera, la Biblia textual en la segunda columna, la NBI, que es la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la palabra de Dios para todos, y la última es la versión en inglés más popular, que correspondería como a la Reina Valera, es la King James. He puesto estas no necesariamente porque tenga alguna predilección. Pudiéramos poner Dios habla hoy, pudiéramos poner, bueno, varias otras que existen. Básicamente aquí lo que están es a la izquierda versiones más formales, eh, en la forma de usar el idioma español también se demuestra esto, ¿verdad?
La NBI es una versión que se llama una versión dinámica. Y luego he puesto dos versiones más que son paráfrasis, o sea, en ocasiones se añade alguna palabra al texto acá para que el lector pueda entender mejor el versículo que se está poniendo. Algunas palabras que no están en el original, pero que al insertarlas acá se entiende mejor. Por ejemplo, dice Reina Valera en algún versículo, yéndose Jesús de allí, empezó a predicar. Y las versiones parafraseadas dicen, yéndose del pueblo de X, ¿verdad? De Nazaret, empezó a predicar. Y si usted lee la versión en el griego, no dice la palabra Nazaret. ¿Por qué la añadieron? Porque si alguien solo lee y yéndose Jesús de ahí, ¿de dónde estaba, pues? ¿De dónde estaba? Si perdemos la dimensión de dónde estaba y todo esto, no vamos a entender bien. Entonces, las versiones parafraseadas a veces insertan algunas cosas para que se pueda entender mejor. No tiene el propósito de añadirle ni quitarle nada a la escritura, que es un versículo que muchos hemos escuchado. No le añadirás ni una tilde a la ley. El espíritu de esto que las versiones parafraseadas hacen no es cambiar la escritura, sino para el lector no muy común de la Biblia que puedan entender mejor. Ok, cierro el paréntesis. Leeremos ahora la NBI de este pasaje. Este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles. Aquí recuerde que esto es parte del Antiguo Testamento, entonces las palabras que se usan no están en el griego como en las del Nuevo, sino aquí están comúnmente en hebreo y algunas en arameo. Entonces usa otras palabras, pero que cuando se hace un estudio, una comparación entre idiomas, pues deben ser equivalentes, ¿verdad? No clamará ni gritará ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. Lo que los traductores hicieron acá fue, bueno, aunque está escrito obviamente en el griego, tuvieron que ir al pasaje al cual se estaba refiriendo Mateo y decir, bueno, veamos cómo está escrito acá. Para tomar un poco de contexto de que está hablando y también usar las palabras más adecuadas que se entienda qué es lo que estaba diciendo Isaías en el contexto original. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Esta última frase no aparece justamente en la mención de Mateo. Este es uno de los pasajes que todo judío reconocía que era una profecía acerca del Mesías. Y por eso intencionalmente Mateo dice, para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías. En la mayoría de ocasiones que aparecen esas llamados o esas menciones a profecías que estaban en el Antiguo Testamento, recuerde que la numeración y la división de capítulos y versículos se hizo siglos, muchos siglos después. Porque uno dice, pero ¿y por qué Mateo no dijo de una vez esto, pues, que se cumpliese lo que estaba en Isaías 42? Porque en ese momento no existía esa división de capítulos y versículos. Eso fue muchísimos años, siglos después. ¿Y con qué propósito? Que fuera un poquito más fácil para todos los lectores encontrar los diferentes pasajes. Hoy en día tenemos herramientas tecnológicas como esta que estamos usando para la exposición y ya no tenemos que ir a buscar hoja por hoja dónde está lo que dijeron, sino hacemos una búsqueda digital y eso nos lleva a dónde está el versículo, etcétera, ¿verdad? Es mucho más fácil hoy en día. Pero por eso es que solamente Mateo dice
se cumplió para que, perdón, se escribió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Eh, ¿Cómo hacían antes para encontrar los pasajes? Como cuando Jesús dice que se paró en la sinagoga y encontró donde el profeta Isaías decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Señor para todo lo demás. No habían estas divisiones. Es más, grandes porciones de la Biblia, los originales ni siquiera tienen espacios entre palabras. Hay unos segmentos de la escritura que, imagínense, para leer un libro que no tenga espacios entre palabras, donde empieza una y termina la otra, etcétera. Eh, entonces era mucho más trabajoso para alguien encontrar. Sin embargo, dice que Jesús tomó el rollo, lo abrió y encontró, o sea que si tuvo que buscar un momentito, no pasó tampoco 2 horas buscando, ¿verdad? Como a veces nos pasa a nosotros ahora. Ahora nos dicen, leamos Isaías 42 y teniendo todo lo que tenemos, teniendo una Biblia de papel, hay personas que no están, no tienen la práctica de ir a buscar en su Biblia y Jesús lo encontró relativamente rápido, sin tener estas ayudas, y leyó. Es un pequeño comentario colateral. Vamos a ir concluyendo el estudio de hoy. Quiero agradecerles a todos los que han estado atentos a nuestros estudios. Les recuerdo que los estudios quedan grabados en el Facebook de Iglesia Verbo Zona 16 durante un mes. O sea, este que estamos realizando hoy estará de aquí a mediados de diciembre. Pero los estamos descargando y subiendo a nuestra página de YouTube de Iglesia Verbo Zona 16 para que si alguien se perdió algún capítulo, eh, pues pueda escucharlo y analizarlo con más detenimiento. Incluso ahí uno le puede poner pausa, ir a buscar algo, esto que dijo este señor, ¿será que está respaldado o lo que fuera, ¿verdad? Entonces les invito a que busquen por ahí también los estudios que se hayan perdido en semanas anteriores. La otra semana vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 12 y vamos a concluir este año a mediados de diciembre. Quiere decir que por ahí, por el mediados de diciembre, vamos a estar estudiando la segunda parte del capítulo 13. El capítulo 13 es algo largo, lo vamos a dividir en 3 partes. La última porción la vamos a retomar en enero, a mediados de enero del otro año. Agradecemos a Silvia Carolina Acevedo, que está conectada hoy en la noche, a su hijo Christopher también, a, a Arceli Mar, la saludamos a la distancia. Bendiciones para ti y para tu familia. Y les invitamos a continuar el estudio la otra semana. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedir nuestra transmisión de hoy.